Muy buenos días a todos. Muy bienvenidos a este evento. En primer lugar, les recuerdo por favor silenciar sus teléfonos celulares. Yo soy Guillermo González, director ejecutivo de Espacio Público, y queremos darles la bienvenida al lanzamiento de este informe que se llama Emparejando la Cancha, ahí lo tienen en las manos, Nueva Institucionalidad para la Acción Legislativa, en el que analizamos aspectos cruciales para mejorar la evaluación y discusión de las leyes en el Congreso, y con ello generar mejores políticas públicas para Chile. Agradecemos especialmente la presencia del presidente del Senado, senador Ricardo Lagos Weber, quien nos acompaña en esta ocasión y formará parte del panel de discusión, así como al senador Hernán Larraín, que está llegando, nos avisó, y a Rosana Costa, quienes gentilmente aceptaron tomarse el tiempo para revisar y comentar nuestro informe. Entonces, sin más, los dejo con Eduardo Engel, presidente de Espacio Público. Hola, buenos días. A nombre de Espacio Público les doy la bienvenida al lanzamiento de este informe de políticas públicas. Y lo que quiero hacer es contarles un poco la historia de este proyecto. Espacio Público lanzó su primer informe de políticas públicas en agosto del 2013, hace 2 años y 8 meses. Y en este proyecto venimos trabajando desde el mismo año 2013. Partió por nuestra inquietud porque el 2013, en plena campaña electoral, se estaban discutiendo distintas variantes para una reforma tributaria. Y nos pareció que abundaban las propuestas y escaseaban los estudios que pudieran evaluar el impacto de cada una de esas propuestas. Y esta no era una impresión abstracta, sino que estaba basada en comparar lo que estaba sucediendo en Chile en plena campaña presidencial con lo que sucede en otros países en que también hay propuestas de cambios tributarios. En Gran Bretaña está el Instituto de Estudios Fiscales, el IFS por su sigla en inglés, que es una organización autónoma del Estado, más bien cercana a una universidad, y que emite un informe con el impacto no solamente fiscal, sino que también distributivo de cualquier propuesta que involucre impuestos en los programas de los candidatos o de los partidos, en ese caso por ser un sistema parlamentario, a primer ministro. En Estados Unidos hay otra institución, algo distinta, es parte del Congreso de los Estados Unidos, el CBO, la Oficina del Presupuesto del Congreso, pero que también juega un rol muy importante en cuanto a dejar que quienes son elegidos por la ciudadanía puedan hacer las propuestas que estimen convenientes, pero que la información respecto al impacto de esas propuestas no sea parte del juego político, sino que sea determinada por instituciones técnicas. Recuerdo, todavía vivía en Estados Unidos en agosto del 2011, en que fue la primera vez que Estados Unidos se acercó a lo que se llama el precipicio fiscal. Después lo cruzó. Pero es una situación en la cual, debido a que no se aprueba el presupuesto del Congreso, el Estado deja de funcionar y los funcionarios públicos, salvo aquellos en funciones críticas, se van para la casa por varias semanas. Era agosto del 2011 y negociaban en forma, faltaban pocos días para este plazo, y negociaban en forma realmente a todo vapor demócratas y republicanos, sin ninguna capacidad de siquiera escucharse, sin ninguna capacidad de tener un terreno común, en que cada uno hablaba de otras cosas y daba la impresión que eran 2 países o planetas distintos. En ese ambiente de polarización en que aquellos que creen que acá hay polarización, los invito a ir a Estados Unidos un tiempo. En ese ambiente de polarización, el Partido Republicano hace una propuesta, con lo cual, según ellos, se lograba mantener equilibrado el presupuesto y una mezcla de recortes de gasto y aumento de impuestos, teniendo el Partido Republicano principalmente recorte de gastos. A las 2 horas sale la persona que dirige la CBO, la Oficina de Presupuesto del Congreso, y dice que las cifras no calzan.
que hay un error grande en esa cifra y que esa cifra está mal. Y en un ambiente en que nadie le reconoce a nadie ninguna crítica, los republicanos retiran su propuesta y a las 24 horas regresan con otra propuesta que sí es visada por esta misma oficina que cumple un rol independiente dentro del sector público de Estados Unidos. Ese fue el comienzo de este proyecto. Encargamos un estudio a Javier Bronfman, tomando distintas instituciones de este tipo. También hay una muy interesante en Holanda y muchas más que están en ese estudio que debe haber estado a fines de 2014 listo por ahí. Fuimos constatando la debilidad que tiene el Congreso frente al Ejecutivo cuando se analizan proyectos de ley, en que muchas veces el Congreso no tiene la capacidad técnica para tener su propio informe del impacto fiscal o el impacto de recursos que va a tener un proyecto, menos aún entonces poner en duda los informes que llegan del Ministerio de Hacienda. Vimos una situación con poco equilibrio, en la cual uno podría tener un Congreso con más información, primero sobre temas plata, pero después nos fuimos dando cuenta que esto era en general en temas de políticas públicas, que faltaban estudios previos para ciertos proyectos de ley, evidencia, experiencias comparadas, que muchas veces se legislaba sin eso y después se terminaba con proyectos de ley que había que mejorar al poco tiempo o que ligeramente tenían errores importantes. Un ejemplo simple es el caso del timerasol o las vacunas, que después alguien se dio cuenta, ¿no es cierto?, de que faltó la evidencia previa antes de entrar en ese tema. Pedimos entonces otro estudio a Eduardo Feinsilver, esta vez sobre los datos que se necesitan para hacer análisis de políticas públicas y en qué medida están disponibles o no disponibles en el caso de Chile. La conclusión de ese estudio es que nos hemos ido quedando. Estábamos bien hace 10, 15 años, estábamos cada vez menos bien comparados a otros países que se han puesto las pilas y que varios de ellos en América Latina nos han ido sobrepasando en el tema de transparencia, acceso a datos para temas de interés público, para análisis de políticas públicas, etc. Llegamos ya, nos acercamos a la fecha en que vamos teniendo listo este informe y conversamos con una serie de personas claves, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y a todos ellos nuestro agradecimiento. Todos ellos nos dieron insumos muy interesantes e importantes para el estudio que se presenta hoy. Esa es la historia del estudio que presentamos hoy. La idea es entonces, y acá resumen muy, muy sucinto, ¿no es cierto?, emparejar la cancha en todo lo que es los temas de análisis técnico, que es el sustrato a las políticas públicas. Vuelvo a repetir la historia del comienzo. Claramente acá quienes son elegidos van a proponer lo que quieren para el país, y eso es su rol, y en ese sentido tenemos una democracia representativa. Lo que sí es importante e interesante es contribuir con la información para que ese proceso termine con buenos proyectos de ley, y esa es, esperamos, la contribución del estudio que lanzamos hoy. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro presidente Eduardo Engel, y ahora Rodrigo Wagner, coautor del estudio e investigador asociado de Espacio Público, va a presentar este documento. Bueno, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias Eduardo, gracias por la presentación. Sin más, voy a presentar de qué se trata el estudio muy brevemente, porque yo creo que la parte más importante quizás es la discusión que venga después. Quiero agradecer también a todos los que participaron, y ahí de la lista yo soy el último, así que me mandaron a presentar. Les cuento. La tecnología a veces no es todo lo que uno esperaría de ella, sabemos, los técnicos también fallan, eso es algo que hay que tener en cuenta para los informes. Mira, más que el índice vamos a saltar al tiro el tema. Cuando me invitaron un poco a participar en el proyecto, quería poner sobre la mesa un tema que no sé si están de acuerdo o no, pero ¿qué entendemos como calidad legislativa? Porque uno dice que las leyes sean como yo quiero, eso es calidad. No necesariamente puede ser así, porque hay un proceso parlamentario válido, súper importante, de ir descubriendo lo que quieren las regulaciones, como mencionaba Eduardo hace un minuto.
Pero al mismo tiempo uno quiere ser bien claro, el Parlamento elige lo que quiere, pero que las leyes que vota logren los objetivos que hay implícitos o explícitos no es tan claro. Entonces, por lo menos para efectos de este informe, ¿qué vamos a pensar que es calidad legislativa? Es que las leyes logren tener los efectos para los que fueron diseñadas. No siempre las razones son tan explícitas, entendemos que el proceso legislativo tiene su, rugosidades, detalles, pero al mismo tiempo esta sería como la idea. Yo no quiero imponer que leyes con más, menos impuestos o algo sean lo correcto, sino que si se hace un supuesto de que se va a recaudar tanto, bueno, más o menos que se recaude más o menos tanto, y si no, bueno, ajustamos el supuesto, se ajusta el gasto, pero no se puede, tener diferencias sistemáticas con estas proyecciones, como si se han estado teniendo. Entonces, lo que les decía, lo queremos reconocer en el informe, y al principio quiero ser bien claro, disculpen lo majadero, de que los parlamentarios saben más de las preferencias de la gente, pero lo que hace un poquito falta es este apoyo neutral. Sí tenemos algún tipo de apoyo más partidario, técnico, que ha sido enormemente valioso en las discusiones y que en ningún caso queremos desmerecer. Es súper importante también que tú tengas a alguien en el cual tú confíes y que te diga un poco, mire, cómo tenemos que votar aquí. Eso es muy valioso, pero como insumo para el advice, las sugerencias más partidarias, se requiere un cierto nivel de sugerencias técnicas, neutrales. Si el Ministerio, un ejemplo, si el Ministerio de Hacienda llega con algunas proyecciones fiscales, tener una maquinaria básica para poder rebatirlo, no te digo en tiempo real, pero oportuna para en un día o dos tener números o alguna idea de algo que pueda contrarrestar esto. Ese es un ejemplo. Simplemente para dejar claro, yo nuevamente digo, el apoyo técnico no debería ser una camisa de fuerza para el Congreso, sino que una ayuda en tiempo real. Ejemplos de problemas de calidad. Uno dice, ¿cómo defino calidad? No, voy a ponerle un par de ejemplos de mala calidad, para que entendamos el tipo de cosas que a nosotros nos gustaría evitar. Leyes que terminan saliendo mucho más caras de lo que teníamos en la lista. Obviamente, siempre va a haber riesgo y esto no es una ciencia exacta, entonces uno no puede pretender de controlar todo exactamente, pero sí hay cosas que eran prevenibles y que una discusión oportuna nos hubiera por lo menos hecho saber cuánto costaba la cuenta del restaurante antes de empezar a pedir nomás. Segundo, cuando tenemos problemas de implementación. Por ejemplo, porque el reglamento o la institucionalidad o la burocracia a cargo de ejecutar ese proyecto de ley realmente no tiene esa capacidad o se contradice con otras regulaciones, o el subsidio que quiero dar no sirve para este tipo u otro de universidad, por ejemplo. Y eso que requiere, resulta que tengo que volver a traer a proceso legislativo algo, porque en la primera ronda no se legisló conociendo eso. Siempre va a haber errores. El objetivo no es llevarlos a cero, pero tratar de acotarlos un poco, porque el tiempo legislativo entiendo que es ocupado. Tienen muchos proyectos de ley, hay muchas cosas por hacer al mismo tiempo, no hay tiempo infinito. Y después tenemos, voy a hacer así como entre comillas un poquito, no, en ningún caso es peyorativo, pero hay un espacio en el cual el Ejecutivo, dadas las prerrogativas que tiene, puede, entre comillas, no es lo más elegante del mundo decirlo, pero un poquito pasar goles. Hay una cierta, en todos los gobiernos, de todos los lados. ¿Por qué? Porque tiene un monopolio de datos, tiene un monopolio de prerrogativas, y yo creo que incluso dentro del marco de lo que está en la Constitución actual y demás, hay un espacio para explorarlo, explotar un poquito más, que haya alguien un poquito atajando esto. Tanto un gol del Ejecutivo como alguna vez de repente tener una opinión un poquito más neutra que pueda contrarrestar el llamado, comillas, lobby informativo o la opinión de la industria. Hay veces donde tú, para entender detalles de la industria, obviamente que le tienes que preguntar a la industria, pero te gustaría tener a alguien que de alguna manera te ayudara a verificar. Dentro del diagnóstico están los trabajos que mencionaba Eduardo y que los pusimos las conclusiones esenciales en conjunto. ¿Y qué es lo que ve? Bueno,
todo esto, yo no soy ningún gurú, está en un contexto donde hay una cierta desconfianza de la ciudadanía en los procesos legislativos en general y todo, y uno puede pensar de que unas gotitas catalíticas de ayuda técnica a este proceso puede ayudar no a cambiar esta expectativa en ningún caso, pero sí a acotar la discrecionalidad o el apuro que se tiene. Un ejemplo que es quizás importante mencionar para partir es que tú dices, por ejemplo, ¿cuánto se recauda con la reforma tributaria? La verdad es que no es fácil. La verdad es que los cálculos que estaban originalmente por el Ministerio de Hacienda no eran fáciles de replicar. Uno puede cuestionar la cifra, pero a uno le gustaría cuestionar a lo mejor, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con el supuesto número 4 que haces con esa proyección de precio a largo plazo del cobre. O no estoy de acuerdo con, en realidad, yo creo que la elasticidad es distinta. Por ejemplo, algún supuesto técnico específico. Pero esa discusión era muy, muy difícil de tener. Y hay distintos grupos que tenían distintas opiniones. Uno de nuestros puntos es que si una institucionalidad como esta existiera, el Congreso podría haber tenido una opinión adicional más independiente de cuánto podría ser esto. Y después de eso, también los centros de estudio de derecha, de izquierda, podrían haber ocupado eso como información. Pero tenés un punto de partida un poco como mencionaba Eduardo en la introducción sobre el CBO de Estados Unidos. Entonces, ¿qué vemos? Que hay hasta cierto punto un debate técnico insuficiente, a pesar de los enormes esfuerzos que hace la gente que está trabajando ahí por tener algo. Pero, por ejemplo, y vemos dos limitantes como fundamentales que podrían ser causas raíces atrás de esto. Uno, hay un tema de, llamemos carrera funcionaria, atracción de personal que pueda ser tan competitivo como los asesores del Ministerio de Hacienda, los asesores de DIPRES, cómo atraer ese tipo de personas ahí, donde obviamente hay que pensar en cómo se genera una carrera funcionaria. Y lo segundo, que está en el informe que mencionaba Eduardo, de Eduardo Fansilber, que es el acceso oportuno a datos. Claudio también ha trabajado un poco en eso, en cómo uno puede tener acceso más o menos a los mismos datos que tiene el Ministerio de Hacienda al momento de hacer las proyecciones. No se trata de dudar de todo lo que te digan, pero el solo hecho de que el Ejecutivo entienda de que hay alguien tratando de verificar los datos que están al otro lado, de alguna manera impone un nivel de rigurosidad. Si yo sé que mis notas van a ser auditadas, pucha, le pongo un poquito más de ñeque, está esa dimensión también. Y cuando uno se compara con otros países, que es el segundo estudio, bueno, usted ve, hay un debate técnico que no es todo lo sustancioso que uno querría, a pesar de que en Chile hemos tratado de hacer innovaciones fiscales y en política fiscal y todo. Este es un área donde yo creo que estamos al debe. Y que es muy distinto a como lo han hecho los coreanos, por ejemplo, donde sí tienen esta institucionalidad. Entonces, como les decía, mira, hay cierta capacidad de análisis básica para contrarrestar al Ejecutivo. Es importante que el Congreso tenga eso de alguna manera. Me imagino, nunca he estado en el mismo Ministerio de Hacienda o algo, que cuando uno está en el gobierno, pucha, qué rico es tirar penales sin que haya arquero. Pero la verdad es que cuando uno está en oposición tiene una opinión un poco, me imagino, distinta. Y yo creo que al país le hace bien que aprendamos a chutear mejores los penales, a hacer nuestros supuestos sobre fiscales un poquito mejor, y que al otro lado haya alguien un poco que esté parando por lo menos los goles más simples. Porque hay veces no es que haya mala intención, simplemente hay cálculos apurados, legislaciones de procesos legislativos que terminan tarde, y a lo mejor uno necesita efectivamente a alguien que te cuadre los números en tiempo real, que se sepan un poco los presupuestos a mano. Lo segundo, como les mencionaba, el tema del acceso restringido a la información, y aquí quiero hacer énfasis en la información oportuna. Puede que 3 años después tengamos acceso a un estudio donde nos diga que concluya que en realidad no hay tiempo, o sea que los supuestos que se ocuparon para el cálculo fiscal no eran tales. Cierto, la información se va revelando en Chile. Hay una cantidad de gente que hace estudios, hay académicos que hacen cosas en políticas públicas, hay think tanks partidarios y no partidarios, pero también necesitamos información oportuna. Oportuna significa que
alguien del Congreso pueda, más o menos en la misma semana o los mismos días que el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, llega con un supuesto, poder muy gruesamente saber en orden de magnitud al menos si se puede refutar o no y por qué razones. Eso hoy día no está disponible. Entonces, ¿cuál es la propuesta? En general estamos pensando en que existiera una dirección parlamentaria de análisis técnico. Estamos pensando en un equipo que podría partir con 5 o 6 personas y a lo mejor después se podría expandir. Tenemos en el informe algunas ideas sobre presupuesto y que es un poquito a escala, algo así como la oficina presupuestaria del Congreso de Estados Unidos o como la oficina que tienen coreanos y la que tiene mucha gente. Yo en particular me tocó conversar con un buen colega, Francisco Rodríguez, con quien soy coautor de unos trabajos y se sorprenderán, pero él entre 1999 y 2000 fue director, él es doctor de la Universidad de Harvard y experto en ciertos temas de crecimiento y política fiscal. Él fue director de una oficina del Congreso del gobierno de Venezuela. En los primeros años, y después se dio cuenta que en el fondo no era tan, el gobierno no estaba tan interesado en los supuestos que había, pero por 2 años le dio un énfasis en esto, incluso en Venezuela. Entonces, otros países están haciendo esto. Yo creo que necesitamos algo por el estilo. Hay preguntas que van a quedar abiertas. Esto lo montamos adentro del Congreso, esto lo montamos afuera como el Institute of Fiscal Studies, pero alguien tiene que estar haciendo esa pega un poquito neutral. Y entendiendo que hay gente de think tanks acá, es importante también entender que una institucionalidad de este tipo no sustituye al think tank partidario, sino que de alguna manera lo complementa, hace lo que se llama, entre comillas, un bien público, que le sirve, estos cálculos bases, neutrales, independientes, de alguna manera sirven para alimentar después el debate partidario, que es muy válido. Ya, o sea, no se diga que después nosotros estamos planteando barrer con los think tanks o lo que digan, porque no es el punto, sino que hay una sinergia que podemos aprovechar. ¿Qué tendría en el mundo ideal una dirección parlamentaria de este tipo? Primero, estamos pensando en asesoría presupuestaria técnica y políticamente neutra. Una de las maneras de implementarla para que sea políticamente neutra es decir, mire, que no haga recomendaciones de cómo se tiene que votar ni de políticas públicas, sino que, por ejemplo, sabe que los números no nos calzan. Señor ministro, ¿me podría explicar los supuestos de cálculo? Porque aquí no nos calzan. ¿Qué habría que cambiar para que realmente calzaran los números? Ese es un ejemplo del tipo de asesoría presupuestaria al cual se podría llegar. Segundo, uno podría pensar que igual que en el sector agrícola uno puede tener, temporadas. Fuera de temporada presupuestaria o en otras áreas, hay un montón de temas donde el Parlamento no cuenta con un análisis costo-beneficio independiente, que son temas grandes y que hay veces que no requiere gasto público. Entonces a veces no hay informes financieros y todo, pero en realidad implícitamente hay este tipo de cosas. O sea, estamos pensando, o tienes efectos súper importantes en la economía, pero que no afectan el presupuesto directamente. O sea, pueden afectar el crecimiento de la economía y obviamente los impuestos que vamos a recaudar. Pero no entran nunca se plantean esos términos. ¿Por qué? Porque no entra ni sale plata de las arcas del fisco de manera relevante. Un ejemplo, que es el ejemplo de ley de pesca, lo que tú opines o no opines de eso. La ley de pesca tiene muy poco de gasto público, pero sí tiene impacto en la economía, en distintos sectores, y eso a lo mejor se podría haber discutido si es que existiera esta institucionalidad. Y finalmente, algo que uno puede agregar o no agregar en el contexto de la calidad legislativa es pensar en cierta calidad, llamémosla, que ven un poquito menos los economistas, un poquito más los abogados, que, oiga, esta ley después implementable, ¿qué tipo de reglamento podría bajar esta ley en la práctica? ¿Sabe que esto está mal? Hay problemas aquí de redacción que nos va a hacer que la ley tenga que volver a proceso, digamos, y tengamos que hacer todo de nuevo, legislar, digamos, de manera de enmendar algunos problemas legislativos previos. Uno podría pensar que en el contexto de calidad legislativa uno podría ir incorporando estos distintos componentes.
pensábamos que como manera de implementarlo inicialmente uno podría tener un equipo que funcionara con el, ¿cómo se llama? Que partiera con el tema presupuestario, en el cual hemos visto temas en prensa donde hay mucha gente de distintos partidos que en el fondo a veces se indigna, sobre todo en el periodo aparecen unas columnas cada ciertos años. Justo en el, así, qué sé yo, octubre, noviembre, uno ve un pic así en prensa de algunos estudios de distintos partidos políticos donde dicen, oiga, pero vino ministro a discutir el presupuesto y después no tenía cómo rebatirle yo esto. Creemos que hay un espacio para partir con eso. ¿Qué creemos que es importante? Uno, que un cargo así y un grupo de personas así tenga suficiente autonomía como para dar malas noticias. Hay veces donde los humanos nos enojamos con los carteros cuando traen malas noticias. A mí me pasa, pero resulta que queremos que este sea un cartero que a veces nos diga, oiga, ¿sabe que los números no calzan? ¿Cómo se lo explico? Y que no tenga, digamos, tanto miedo a perder su trabajo por eso. Entonces, y lo otro es que tenga ciertos recursos financieros para atraer personal idóneo y los datos, los acuerdos de datos con el Ejecutivo. No es que muchos datos son confidenciales, entonces no se pueden entregar en todos lados, pero uno esperaría que ciertos representantes del Congreso tuvieran tanto acceso como la Dirección de Presupuesto, como el Ministerio de Hacienda. Ese es como nuestro benchmark para tener la cancha pareja. Como les decía, estamos pensando en analistas con un nivel equivalente a sus contrapartes del Ejecutivo, con tanta información, y lo que les mencionábamos, que esto puede hacerse en etapas. Uno podría, en el contexto, digamos, fiscal actual, no es obvio cómo financiar este gasto extra, pero uno puede pensar algunas alternativas que las vamos a dejar aquí en la discusión, pero hay incluso agencias internacionales que han financiado proyectos, el inicio de proyectos de este tipo, si después hay un compromiso de los países de llevarlo adelante. Estamos más o menos lo que vimos, haciendo unos números, entre haciéndolo bien chico, uno, y haciéndolo más o menos en régimen, 2 y 3 millones de dólares anuales. Eso es plata, pero uno podría pensar en cómo estructurarlo. Nuestra impresión, por lo menos con lo que conversamos con los coautores, es que los costos de no parar goles a tiempo en el Congreso pueden ser mucho más caros que eso para la economía. Entonces también hay que pensar de que esto sí tiene costo, pero lo que pasa es que los beneficios no serían tan observables. Bueno, y me encantaría escuchar cuáles son las opiniones del resto, las diferencias o los complementos. Ojalá que algo así resulte. Muchas gracias.